Esta planta que te estoy mostrando a continuación te puede levantar el suelo de tu patio, tu vereda, o te puede levantar incluso el suelo de tu casa. Lo que voy a hacer en estos primeros minutos del video, por si no lo querés ver todo, te voy a dar la información más importante, que es justamente este cuidado especial que tenés que tener con la glicina al colocarla en tu jardín, y algunos cuidados más si es que querés saber cómo tratarla, cómo cultivarla para que te crezca y que esté sana. Y por último, si te quedas hasta el final, te voy a dar algunos datos más que no son tan conocidos, no son tan relevantes, pero que te pueden ser útiles. Como frutilla del postre, te voy a mostrar algunos lugares donde esta planta se luce y se ve hermosa, se ve espectacular. Vamos a empezar por lo más importante, que era lo que te decía recién, que es que la glicina, si no la pones bien, puede ser un problema para la estructura que hay alrededor, para los cimientos que haya alrededor. Es en sí una planta que es pariente del poroto, por eso va a ser una planta trepadora. Para el que no sabe, los porotos, las arvejas, todas esas son plantas que se llaman leguminosas y tienen una característica que son trepadoras. Bueno, la glicina es de esa familia y por eso cuando la vas a colocar, la tenés que colocar ya sea en un poste para que trepe, o en mejor medida en un arco, en una pérgola, en algún enrejado, en algún lugar donde pueda treparse y además se pueda lucir, porque dentro del ornamental que es esta planta, como te decía al principio, tira unas flores que vienen como en caída, como una lágrima que cae de la planta, que son lindísimas y además tienen muy lindo olor. Entonces tenés que aprovechar esa característica. Lo ideal es ponerla en algún lugar donde esta flor pueda caer y se pueda ver, se pueda disfrutar. Pero guarda, porque es una planta que quizás al principio vos la veas muy tranquila, muy finita, que no va a presentar ningún problema, pero con el tiempo crece, puede llegar a vivir hasta 100 años, así que ten en cuenta esto. Y lo que te va a pasar es que puedes llegar a levantar con las raíces, que las raíces muchas veces empiezan a salir por debajo de la tierra, se empiezan a mostrar, entonces te puede levantar el suelo. Así que cuando la pongas, tiene que estar por lo menos a 2 metros de cualquier estructura, cualquier losa que haya alrededor, para que prácticamente no tengas chance de que esto te pase. Si la pones en tu patio cerca de una cerámica, de algún suelo, de alguna losa, bueno, puede llegar a pasar que simplemente crezca bien y no te levante nada y esté todo bárbaro. Pero lo cierto es que es una suerte con la que mejor no jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los paisajistas? ¿Por qué hay glicinas al lado de caminos, en los jardines y en algunas casas? Primero, tenés que saber que en los jardines se colocan losas especialmente preparadas para estos espacios. Losas preparadas para un tránsito pesado, un tránsito fluido y además también para las raíces de los árboles. Y en ocasiones alrededor de las raíces también se pone alguna barrera de material o de metal para que las raíces se encaminen hacia abajo o hacia la dirección contraria a donde está la losa. Cuidado con los suelos agrietados y viejos por donde se puede filtrar el agua, lo cual va a estimular a las raíces a ir en esa dirección. Pero si la pones cerca del suelo de tu patio, una vereda o el suelo de un camino, también se puede poner un soporte alejado de los suelos sobre la tierra para que la glicina trepe sobre esta columna y luego las ramas crezcan en dirección al sol hacia una pérgola donde la planta se va a desplazar y va a continuar su expansión. Ahora, aparte de esto, que era lo más importante, vamos a ver otras características que sirven para el cuidado, para que esta planta, no sé si se llegue a vivir más de 100 años, pero que te viva lo más posible para que decore tu jardín. Datitos rápidos de la glicina: necesita, para tener una buena floración, por lo menos 6 horas, y si es más, mucho mejor, pero a pleno sol. ¿Lo podés poner a semisombra? Sí, lo podés poner a semisombra, pero ten en cuenta que te va a dar muy poca floración. De hecho, nosotros acá te estoy mostrando cuando la teníamos a semisombra en una maceta y la verdad que no daba muchas flores. Y ya que te estoy comentando sobre macetas, bueno, puede ir en maceta, pero también ten en cuenta que si bien vas a restringir este crecimiento de raíces, también por consecuente vas a restringir
el crecimiento de la planta en sí. Así que te va a dar flores, te va a dar pocas o muchas, depende, como decía recién, lo pongas a sol, a semisombra, pero no va a crecer mucho. Así que si lo querés tener en una pérgola, tiene que ser directamente sobre la base de la pérgola, sobre la parte que da el suelo. Así crece de ahí, un poco alejada quizás, si te las ingeniás con algún soporte, pero lo ideal es que, bueno, no esté en maceta. Ahora, si no te queda otra y lo tenés que poner en maceta, tiene que ser una maceta de 40 litros o más. Cuanto más grande la maceta, más grande va a poder crecer la planta y más vas a poder aprovechar sus flores. Otros datitos respecto al riego: el primer, segundo año tenés que regar con frecuencia, 1 o 2 veces a la semana, si es que hace mucho calor, más que nada primavera una vez, verano 2 veces, en invierno y en otoño no tan seguido, casi como cualquier planta, pero es cierto que después ya una vez que crece, bueno, ya con una lluvia mensual es suficiente, porque resiste bastante bien la sequía. Temperatura para la glicina, bueno, es ideal para zonas templadas, pero aguanta hasta menos 15 grados bajo cero, así que bastante resistente al frío, no así al calor extremo. Es una planta caducidófila. ¿Qué es esta palabra rara? Es que pierde las hojas cuando llega la época fría. Cuando llega el otoño, el invierno, bueno, en invierno la vas a tener pelada. Pero luego en primavera, más o menos a principios o mediados de septiembre hasta noviembre, da flores. Van a empezar a salir primero las hojas y no se tarda mucho más en sacar las flores, porque la verdad tiene una floración muy temprana. Otros datitos importantes que tenés que tener en cuenta, que son decorados pero te pueden servir: atrae abejas, atrae polinizadores, mariposas, también te puede llegar a atraer algún colibrí, así que es una linda planta para atraer bichos lindos a tu jardín, a tu huerta, a tu espacio verde. Y además estas flores, que son muy parecidas a la de las abejas, a la de las habas, porque bueno, ya te comentaba antes, es de esa familia, es la familia de lo que se llama fabáceas. Bueno, bien, estas flores tienen un aroma que por ahí, si tenés pocas flores, te tenés que acercar para sentirlo, pero lo vas a sentir y va a ser muy agradable. Tiene un aroma muy bonito. Ahora, ya cuando la glicina está grande y tiene un montón de flores, con un vientito que arrastre el aroma, lo vas a sentir y va a ser una delicia para tu jardín. Otra característica que quizás no se conoce mucho y por ahí para quien quiere tener un jardín en su casa también puede ser importante, es que este tipo de planta, como decía recién, como hacen la mayoría de las plantas que son parientes de las habas, de todas las que son arvejas, bueno, fijan nitrógeno en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que te renuevan el suelo. Y como ya te digo, quizás no sea un dato tan conocido, tan importante, pero está bueno saberlo, porque donde vos pongas esta planta alrededor, el suelo va a estar bien nitrogenado. Todo el nitrógeno que pierde durante la primavera y el verano el entorno, el suelo, con el crecimiento del pasto y otras plantas que consumen nitrógeno del suelo, bueno, en otoño, en invierno, la glicina te lo va a recuperar. Poda. Esto es muy importante porque cuando llega la época fría hay que hacerle una poda, porque si no pasa que se descontrola. Como decía, suele ser una planta que si no la controlamos muchas veces es muy invasiva. Eso también depende mucho del suelo, de lo rico que sea el suelo, del ambiente, pero si está en condiciones óptimas y tiene un buen lugar donde agarrarse, se va a extender, y eso lo tenés que ir controlando, porque si no te puede llegar a generar algún problema. Ya te digo, con 2 metros que la separes de cualquier suelo está bien, pero si no lo controlas, esos 2 metros por algún motivo puede ser que lo supere y te levante el suelo, te levante donde vos tengas cerámica, donde vos tengas losa. Así que tener en cuenta esto. No es para dramatizar, pero es un detallito que tenemos que tener en cuenta. Algo más de información que te puede servir cuando vayas al vivero: vas a tener las más comunes en los viveros son la Wisteña sinensis y la Wisteña floribunda. Floribunda me suena a Doña Florinda, no sé por qué, pero bueno, delirios míos. Y los colores que vas a soler encontrar son el azul, el violeta, blanco o también el malva. Otro detalle, que esto es importante, tampoco para dramatizar,
pero para tener en cuenta, a diferencia de otras fabáceas, como por ejemplo las que ya mencioné recién, las arvejas, las habas, el poroto o el algarrobo, muchos ya conocemos que de las semillas del algarrobo se hace harina de algarrobo. Bueno, a diferencia de esas, estas semillas, las plantas de la wisteña o glicina, son tóxicas, así que cuidado con esto. Es muy poco probable que alguien se vaya a comer una semilla de glicina, pero por si las dudas ya sabés que son tóxicas. Y por último, para cerrar este video, te voy a mostrar varios lugares donde se luce esta planta, porque es una planta muy utilizada no solo en los jardines acá de Argentina, donde yo vivo, sino de todo el mundo. Es una decorativa por excelencia. Así que ahora te voy a mostrar algunos lugares famosos para que veas qué linda es la floración y qué bien queda cuando está bien ubicada y bien cuidada. En Japón tenemos el Ashikaga Flower Park, que es uno de los jardines más maravillosos del mundo y donde la glicina tiene una presencia espectacular. En este país, además del hanami de los sakuras, del cual ya te hablamos en este short, estas flores también tienen su evento de contemplación. Por otro lado, en Inglaterra tenemos el Kew Garden, donde existe un sector aislado del resto especialmente para las glicinas, donde se dice que durante la floración se vive una experiencia sensorial maravillosa y única en el jardín. En el jardín del famoso pintor Monet existen puentes con glicinas colgando, las cuales inspiraron a este artista a pintar varios de sus famosos cuadros en el 1920, a lo cual podemos deducir que dichas glicinas tienen alrededor de 106 años. Y en plazas de la ciudad de Buenos Aires y muchos pueblos de la provincia, es muy común encontrar glicinas en las plazas públicas, producto de la influencia del paisajismo europeo y de la tradición paisajística en Argentina, impulsada por figuras como Carlos Tais a fines del siglo XIX y siglo XX. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido toda esta información, que te haya gustado, que te haya entretenido incluso. Nos vemos próximamente en un nuevo video y de momento, hasta luego.